Bien, como les dije recientemente, vamos a dar comienzo a la unidad temática 3, en el módulo 1, lo que es generalidades de miología, en este caso. Bien, para la introducción a la miología tenemos que tener en cuenta, primero, qué es la miología, es decir, es la rama de la anatomía sistemática que se va a encargar del estudio de los músculos y de los anexos musculares, que es, digamos, a su vez, la parte de la miología, una de las ramas de lo que es el aparato locomotor o el osteoartromiológico, aparato osteoartromiológico, del cual, digamos, sería la última parte de lo que estamos viendo. Ya habíamos visto la parte de osteología y de artrología y ahora culminaríamos con miología. En cuanto al músculo, lo vamos a definir como un órgano altamente especializado, el cual presenta la capacidad de contraerse frente a un estímulo determinado. Este músculo, como veremos más adelante, está constituido por tejido muscular y tejido conectivo. Tenemos diferentes tipos de músculos, los cuales lo vamos a clasificar de acuerdo a sus características morfológicas y funcionales. Lo vamos a dividir en tres tipos o tres clases. Tenemos músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético. El músculo liso es el músculo que se encuentra, digamos, en las vísceras y que va a estar formando también la pared de los vasos. También lo vamos a localizar en algunos órganos huecos o macizos, en el vaso, en ciertas glándulas, y asociados a los folículos pilosos, como ya lo habíamos visto cuando vimos tegumento común, con el músculo erector del pene. Estos músculos, su estructura histológica se verá en mayor detalle en histología, pero podemos mencionar que los mismos tienen forma fusiforme o usada y son unicelulares. Luego tenemos el músculo cardíaco, que es un tipo de músculo estriado, el cual presenta estriaciones cruzadas, y lo vamos a localizar o a encontrar en lo que es en la capa media del corazón, lo que se denomina el miocardio. Al igual que el músculo liso, desde el punto de vista funcional, son músculos involuntarios, es decir, su contracción no está regida a la voluntad del individuo, es decir, se realiza de forma involuntaria por el sistema nervioso autónomo, una de las porciones del sistema nervioso desde la vista, digamos, o división funcional que veremos en el teórico del lunes. Y luego tenemos el músculo esquelético. Este músculo vamos a encontrar que es el que está relacionado directamente con el esqueleto, por eso hablamos de un músculo esquelético, y es el que vamos a desarrollar o a ir estudiando a lo largo de las siguientes clases en esta unidad temática 3. Este tejido muscular, como les mencioné anteriormente, está constituido por fibras musculares, las cuales hablamos de fibras musculares y no de células, por el tamaño que tienen estas células. Pueden llegar a alcanzar, digamos, un ancho o un diámetro de 100 micras y una longitud de hasta 5 o 10 centímetros en algunas regiones. Son células multinucleadas que constan de un sarcoplasma y una membrana que los envuelve, que es el sarcolemma, los cuales verán en mayor detalle en histología. Estos, a su vez, se van a agrupar estas fibras musculares en los denominados haces de fibras musculares o fascículos, los cuales, el conjunto de esos fascículos musculares, van a conformar a lo que es el músculo esquelético. A su vez, están envueltos, cada uno de ellos, por tejido conectivo. En el caso de las fibras musculares, vamos a encontrar que se encuentran envueltos por un tejido conectivo denominado endomisio. En el caso de los
fascículos musculares. Vamos a encontrarnos que el tejido conectivo que lo envuelve se denomina perimicio, y en el caso del músculo en su totalidad, el tejido conectivo que lo va a estar envolviendo se va a denominar epimicio. Cabe recalcar que estos músculos esqueléticos, como dijimos anteriormente, forman la parte pasiva de lo que es el aparato locomotor, perdón, la parte activa, ya que la parte pasiva la formaba lo que era el esqueleto, es decir, los huesos y las articulaciones. Y a su vez va a estar dándole la forma al animal. Es decir, nos va a permitir, en el caso, digamos, de los animales, junto con algunos accidentes óseos, determinar, según su conformación, la condición corporal o el estado corporal del animal, según cómo se encuentren esos músculos. A su vez, podemos mencionar que pueden estar conformados por distintos tipos de fibras musculares, los músculos esqueléticos. Tenemos fibras musculares llamadas de tipo 1 o tónicas, que son aquellas fibras musculares de un color oscuro o rojizo, que se debe esa coloración a la mayor concentración de mioglobina, y esto le va a permitir que se generen contracciones prolongadas en el tiempo. En el caso de las otras fibras, las de tipo 2, que a su vez se dividen en A y B, son consideradas fásicas, son fibras blancas o pálidas, en el cual su tipo de contracción va a ser más menor, digamos, de menor duración, pero con una mayor fuerza en esa contracción. Y su coloración más pálida se debe a la menor cantidad o concentración de mioglobina en esas fibras musculares. Y como veremos luego, de acuerdo, digamos, a la proporción que haya de uno o de otro tipo de fibras, en predominio de alguna de ellas, va a determinar si la estructura o la coloración, mejor dicho, de ese músculo, si va a ser más oscuro o más pálido. Al igual que en osteología y en artrología, para miología se implementa lo que es un método descriptivo, en el cual, como vimos anteriormente, siempre comenzamos con lo que es el nombre, en este caso el nombre del músculo, el cual va a estar determinado por alguna de las características que presente ese músculo. ¿A qué hacemos referencia con características? Como estamos haciendo referencia, puede ser a su forma, a su situación, a su dirección, a su acción o a una combinación de la misma. Así surgen, por ejemplo, algunos nombres como la del músculo eh, extensor digital común. Después tenemos como, por ejemplo, los músculos, en ese caso hace referencia a extensor a la acción, digital a qué estaría extendiendo, a los dedos, a qué situación, y común porque va a todos los dedos. También, por ejemplo, podemos mencionar el oblicuo abdominal, por ejemplo, externo. En ese caso también eh, hacemos, digamos, hincapié en lo que es la dirección, es oblicua, de ese músculo, la situación a nivel abdominal y a su vez su posición, que es externa. Y así podríamos seguir con los distintos músculos que vamos a ir estudiando a lo largo de la unidad 3. En cuanto a la forma, podemos mencionar que también lo vamos a dividir en lo que es una forma absoluta y una forma relativa, al igual que lo hacíamos con osteología. Forma absoluta, vamos a estar haciendo referencia a las tres dimensiones, si hay algún predominio de ellas en cuanto al largo, al ancho o al espesor de ese músculo. O, en el caso de la forma relativa, vamos a hacer referencia si tiene forma o corresponde a alguna forma en particular. Como por ejemplo, tenemos algunos músculos que tienen alguna forma particular, como por ejemplo el trapecio. Hay otros que tienen forma triangular, etc. Y encontraremos también algunos músculos que tienen formas circulares.
Dentro de esos músculos que tienen formas circulares, podemos mencionar, digamos, a los músculos orbiculares. Tenemos músculos orbiculares del ojo, músculos orbiculares de la nariz y de la boca. Generalmente estos músculos están circunscribiendo algunas aberturas naturales. En el caso, bueno, de los auriculares del ojo a nivel de la cavidad orbicular, de la órbita, de los auriculares de la nariz, lo que es, digamos, los hollares, y luego lo que son los auriculares de la boca a nivel de los labios. Estos músculos circulares o auriculares tienen como característica que sus fibras se insertan en sus extremos. Esto permite así el cierre de esas aberturas. Cuando nos encontramos cerrando el paso de algún contenido, como por ejemplo de alguna abertura natural, lo vamos a llamar esfínteres. En ese caso hablamos de los esfínteres, como por ejemplo a nivel del esfínter anal o los esfínteres uretrales. Esto es en cuanto a su forma. Entonces dijimos, podemos tener la absoluta, músculos, que son músculos cortos, en el cual no predomina ninguna, digamos, de las tres dimensiones, músculos largos, en el cual predomina el largo sobre el ancho y el espesor, y músculos aplanados, en el cual predominaría el ancho. Bien, también vamos a tener una situación y una dirección de esos músculos. En cuanto, digamos, a la situación, vamos también a estar haciendo referencia a una situación, puede ser absoluta o relativa. Absoluta, es decir, a la región anatómica que van a estar ocupando. Así vamos a tener algunos músculos que van a ser, por ejemplo, ventrales del cuello, músculos de la cabeza, músculos de la región de la espalda, del brazo, la región abdominal, del tórax, etc. Y en cuanto a la situación relativa, vamos a estar haciendo referencia a si esos músculos son pares o impares, es decir, de acuerdo a su situación con respecto al plano medio, y, cómo están situados con respecto a otros músculos vecinos o con respecto a otras estructuras vecinas que ya venimos estudiando, ya sea, digamos, de osteología y artrología, o, como veremos en otras unidades, la parte de angiología. En cuanto, bueno, a la dirección, algo habíamos hablado, por ejemplo, cuando hablamos de los músculos abdominales, teníamos músculos oblicuos, que a su vez, digamos, de acuerdo a su situación o posición, podían ser más externos o más internos, músculos rectos y músculos transversos, que en este caso no lo vamos a ver porque es el más interno de los músculos abdominales. Y así podríamos ir mencionando a los músculos, la dirección, perdón, de los músculos de las distintas regiones del cuerpo. En cuanto a la inserción, en este caso, bueno, tenemos que hacer una aclaración de que el tejido ese conectivo que habíamos visto que formaba el endomicio, que estaba recubriendo a las fibras musculares, y luego a los haces musculares el perimicio, y finalmente el epimicio a todo el músculo, en los extremos, a donde se va a ir a insertar ese músculo, lo puede hacer ya sea en un accidente óseo, en algunas ocasiones lo va a hacer en algún cartílago. Damián, Sí, volvé a repetir la dirección. sí, bien. En cuanto a la dirección, bueno, ahí vamos a hacer referencia a si estos músculos, por ejemplo, son oblicuos, transversos o rectos, por ejemplo, como es su dirección. Eso básicamente. Y lo vamos a hacer sobre todo en algunos músculos aplanados, como por ejemplo encontramos a nivel de la pared del abdomen. No sé si eso quedó claro o cuál era la duda en sí que tenían de la dirección. Si no, continuamos con las inserciones. Ahí está, ahí está, ahí entendí. Continúa. Bárbaro.
Bien, como les decía, en cuanto a las inserciones, ese tejido conectivo que formaba parte del músculo, como había dicho anteriormente, está formado por un tejido conectivo y un tejido muscular. El tejido muscular es la porción, digamos, contráctil del músculo. Y el tejido, digamos, conectivo es el que va a estar uniendo a esas fibras musculares, las va a estar cubriendo, va a estar recubriendo luego los fascículos y finalmente a todo el músculo a través del epimício. En sus extremos va a formar estructuras a las cuales denominaremos tendones o aponeurosis. Esto va a variar de acuerdo a la forma de ese músculo. En el caso de ser un músculo corto o un músculo largo, vamos a estar hablando de tendones. En cambio, cuando hablamos de un músculo aplanado, vamos a hablar de una aponeurosis. En el caso de los tendones, pueden ser de forma, digamos, funicular, en forma, es decir, de cordón, o bien de forma de cinta, es decir, acintados. Y en el caso de la aponeurosis, la diferencia es que también es un tejido conectivo blanco, denso y fibroso, el cual va a tener, en vez de forma funicular o acintada, forma de lámina, que es el que le va a dar la inserción a lo que es este músculo, que es un músculo aplanado. Y siempre tengamos en cuenta, como les dije recién, que la inserción va a ser por ese tejido tendinoso. ¿Mm? Ahora, cuando vemos esa inserción, o es visible la inserción del músculo, hablamos de una inserción tendinosa propiamente dicha. Pero en el caso, digamos, de algunos músculos cortos, especialmente, en el cual su tendón de inserción también termina siendo muy pequeño o corto, es cubierto por lo que es la parte del tejido muscular. A pesar de que no lo veamos, la inserción se hace a través del tejido tendinoso, pero en ese caso, al no verla, la inserción, hablamos de una inserción carnosa de ese músculo. También tenemos que mencionar que en el caso, digamos, de hablar de orígenes y de inserciones, como vamos a ver en alguna bibliografía, en muchos casos hace referencia a lo que es el punto fijo y el punto móvil del músculo, en el cual es arbitrario. Muchas veces una de las inserciones, según la posición del animal o de alguno de los miembros, puede estar actuando como origen y luego, si se cambia, esa posición puede estar actuando como inserción. En el caso de los miembros, vamos a hablar de orígenes a la inserción, digamos, más proximal o más cercana a lo que es el tronco o el cuerpo del animal, y hablamos de una inserción propiamente dicha a la que va a estar más distal del tronco o del cuerpo del animal. En cuanto a la acción, digamos, la principal acción del músculo, como lo mencionamos anteriormente, es la de contraerse y por lo tanto acortar su tamaño o su longitud. En ese caso, digamos, el acortamiento a través de la contracción de las fibras musculares puede ser de un tercio a la mitad, digamos, del tamaño de esas fibras musculares. Mayor detalle, digamos, en la parte, digamos, histológica y fisiológica, lo verán bien tanto en histología como en fisiología. Y en este caso lo que podemos hacer mención es que estos músculos, al contraerse, generalmente van a ejercer una acción sobre las articulaciones. Es decir, que van a estar actuando, en este caso el aparato locomotor, como un sistema de palancas, en el cual la articulación va a ser el punto fijo. Y el músculo, de acuerdo a donde se ubique, va a estar actuando, pudiendo abrir, digamos, los ángulos articulares o bien cerrarlos y generando así un movimiento. En el caso de aquellos músculos que van a estar contribuyendo a la misma acción,
vamos a hablar de que son músculos agonistas, como por ejemplo, a nivel aquí del tarso, podemos mencionar que en el caso, digamos, de los que estén ubicados hacia dorsal del tarso, van a ser músculos flexores del tarso. En cambio, aquellos que estén ubicados hacia plantar se van a oponer a esa acción y vamos a llamarlos músculos antagonistas. En ese caso, van a ser los músculos extensores del tarso. Esto, bueno, también varía. Podríamos hablar de que los músculos extensores en su conjunto son agonistas porque contribuyen a la misma función en el caso de los extensores del tarso, y los antagonistas de esos extensores vendrían a ser los flexores. Y músculos, en algunas bibliografías van a encontrar los músculos sinérgicos, es decir, aquellos músculos que con su acción colaboran a corregir alguna acción de los músculos antagonistas. Bien, en cuanto a la acción, también cabe mencionar que los músculos pueden actuar directamente sobre una sola articulación o bien pueden actuar sobre varias articulaciones. En ese caso vamos a hablar de músculos eh, biarticulados, digamos, o poliarticulados, con acción, digamos, biarticulada o poliarticulada porque actúan en más de dos articulaciones. También lo que se conviene, digamos, en este caso mencionar es que los músculos o su contracción de las fibras musculares es generalmente tiene una contracción mínima permanente, lo que denominamos tono. Esa contracción de determinado número de fibras es lo que va a determinar la estabilización de las articulaciones. En cuanto a la estructura, aquí, bueno, vamos a poder hacer mención de lo que es su composición, es decir, si son músculos que tienen predominio de tejido muscular sobre tejido fibroso o viceversa, si predomina, digamos, el tejido fibroso sobre el tejido muscular. También en la estructura vamos a hablar de cómo está compuesto un músculo, en el cual generalmente si hablamos de los músculos de los miembros, vamos a hablar que están constituidos por un origen al cual denominaremos cabeza, una parte central, que es la más ancha, a la cual denominaremos vientre, y una parte o una inserción propiamente dicha, a la que denominaremos cola. En ese caso, bueno, en algunos músculos vamos a encontrar que presentan dos orígenes, entonces, o dos cabezas, entonces vamos a hablar de que se denominaría en ese caso bíceps, porque tiene dos cabezas, o en el caso, por ejemplo, de tener tres cabezas, hablaríamos de un tríceps, o de cuatro cabezas, un cuádriceps. Ejemplos, por ejemplo, el tríceps, digamos, braquial, tenemos también el bíceps braquial, bíceps femoral, otros ejemplos serían el cuádriceps femoral, etc. También en algunos casos vamos a encontrar de que presentan dos vientres, entonces vamos a hablar de que esos músculos, digamos, cuando presentan dos vientres y están a su vez separados por un tendón intergástrico, se los va a denominar músculos digástricos. En cuanto a la estructura, también se va a hablar o se va a mencionar lo que es la disposición de esas fibras musculares, las cuales generalmente en los músculos, digamos, de forma, digamos, ausada o fusiforme, ocurren los miembros, presentan una disposición que puede ser como la inserción, digamos, de las fibras al tendón, como ocurre con las plumas de las aves, es decir, las barbas al cañón de una pluma. En este caso, bueno, pueden ser que se inserten, digamos, a un solo lado del tendón, entonces hablamos de una inserción
unipenada, o músculos unipenados, y en el caso de ser, digamos, hacia los dos lados del setendón de inserción, vamos a hablar de bipenados. En algunos casos, o en algunos libros, lo encontramos como unialados o bialados también. Ya tienen, digamos, varios tendones y se complejiza, digamos, su inserción, vamos a hablar de músculos ya multipenados. Recuerden que esa inserción siempre es en ángulo agudo de las fibras al tendón, como ocurre con las barbas de la pluma al cañón. También se puede mencionar que internamente ese músculo puede ser más complejo de lo que podemos observar a simple vista y puede presentar en su interior lo que son intersecciones tendinosas, es decir, que se dispongan en forma de intersección a la, digamos, en la dirección de las fibras algunas bandas tendinosas en su interior, que en el caso de hacerse visibles, estas pasarían a denominarse inscripciones tendinosas. La función principal de estas intersecciones o inscripciones tendinosas es aumentar, digamos, la resistencia del músculo. Este ejemplo, por ejemplo, lo vamos a encontrar en el músculo recto abdominal, en el cual va a permitir que ese músculo, a través de esas inscripciones tendinosas, resista lo que es el peso de las vísceras, junto, digamos, con otras estructuras que veremos luego cuando veamos músculos abdominales. En cuanto a la irrigación y la inervación, vamos a mencionar que la irrigación, en caso, digamos, de las arterias, va a estar dado por las arterias vecinas de la región a donde se ubique o se sitúe ese músculo, y generalmente van a ingresar por la parte media del músculo. Desde allí se van a distribuir hacia los dos extremos de ese músculo, ingresando por lo que es el epimicio, luego continuando por el tejido conectivo hacia el perimicio y finalmente capilarizándose esas arterias o esas arteriolas a nivel del endomicio para llegar así a irrigar a las fibras musculares. Luego esos capilares van a retornar en capilares venosos, los cuales van a ir acompañando o van a ser satélites porque acompañan a las arterias de ese músculo. Cabe destacar aquí que en cuanto, digamos, a la contracción muscular, va a colaborar en el drenaje de esa sangre, siempre y cuando sean contracciones parciales y no sean muy prolongadas en el tiempo. En el caso, digamos, que la contracción se prolongue mucho en el tiempo, va a producir un estancamiento, digamos, de la circulación a causa de lo que conocemos contractura muscular. Y eso, bueno, va a generar también dolor y el acúmulo de ciertas sustancias que son dolorosas. Y van a generar, bueno, la inflamación de las fibras musculares. En cuanto a la inervación, va a estar dada por los nervios, digamos, periféricos, que, bueno, veremos cuando detallemos luego el sistema nervioso, cuáles son los nervios periféricos, y los pares craneales que entran, digamos, en la inervación de los músculos esqueléticos, y también acompañan a los vasos sanguíneos. Pueden estar inervados por un solo nervio o por varios, dependiendo, digamos, la extensión de ese músculo. En el caso, digamos, de los músculos de las paredes, del abdomen y del tórax, generalmente los más superficiales están inervados por varios nervios de la región. Y los músculos de los miembros van a estar inervados por un nervio periférico, el cual, digamos, ingresa al músculo y va a constituir lo que se llama la unidad motora o la placa motora, en el cual una de las neuronas va a alcanzar
a un número determinado o diverso de fibras musculares. Dependiendo, digamos, al número de fibras musculares que alcance, va a determinar el movimiento que puede llegar a realizar ese músculo. Es un movimiento más delicado o más grosero. En el caso, digamos, de una placa motora pequeña, va a tener un menor número de fibrillas a las cuales, o de fibras musculares a las cuales va a alcanzar ese nervio. Y va a permitir un movimiento delicado. Esto, por ejemplo, ocurre a nivel de los músculos del globo ocular. Y en el caso, digamos, de los miembros, vamos a encontrar que en el caso de los dedos, vamos a encontrarnos con un número intermedio de fibras musculares, en el cual, digamos, llega una neurona, y en los músculos, digamos, más proximales al tronco, vamos a encontrar que sus movimientos ya son más groseros, por lo tanto, el número de fibras musculares que componen o que inerva, digamos, la neurona y que componen esa placa motora van a ser mayores. Eso en cuanto a irrigación e inervación. También en cuanto a la inervación, como veremos más adelante, nosotros dividimos a los músculos para su estudio en sistemas neuromusculares. Es decir, los agruparemos de acuerdo al nervio que inerva a determinados grupos de músculos. Esto lo que nos permite es determinar, en caso de que haya una afección del nervio, cuáles músculos o cuáles grupos de músculos se van a ver afectados. Bien, a estos músculos también se le agregan ciertas estructuras accesorias a las cuales denominaremos anexos musculares. Los anexos musculares van a contribuir a hacer más eficiente la acción de esos músculos. Y los dividiremos, en este caso, en lo que son las membranas sinoviales, las cuales se dividen en bolsas y en vainas, y las membranas fibrosas, las cuales las subdividiremos en fascias y en retináculos. En cuanto a las membranas sinoviales, son estructuras que tienen una conformación similar a lo que vendría a ser las membranas sinoviales de las cápsulas articulares. Estas constan también de una capa fibrosa externa y una capa interna sinovial, la que es encargada de producir un líquido parecido a la sinovia. Se van a conformar de diferentes formas, pudiendo ser bolsas o vainas, de acuerdo a cómo es su estructura y a dónde se ubiquen. En el caso, digamos, de los sitios en donde el tendón presenta, digamos, un roce con alguna eminencia ósea, en una sola de sus caras de ese tendón vamos a encontrarnos con las bolsas, que tienen forma de un saco, en el cual, digamos, una de sus caras, de la capa fibrosa, va a estar íntimamente adherida a esa superficie del tendón que va a estar expuesta a esa eminencia ósea. Y la otra capa va a estar adherida a la eminencia ósea, facilitando así el desliz entre lo que son las capas cerosas de esa bolsa sinovial. Estas bolsas sinoviales no solamente las vamos a encontrar interpuestas entre los tendones, como veremos más adelante, sino que también las vamos a encontrar debajo de ligamentos y debajo de la piel y de las fascias. En el caso de la vaina, es una membrana sinovial que va a estar cubriendo a la totalidad de las superficies de ese tendón. No solo lo vamos a encontrar en una de las caras del tendón. Y ocurre generalmente la aparición de estas vainas en sitios
donde puede tener un roce ese tendón por toda su superficie. Por ejemplo, ocurre en los surcos o en los canales tendinosos. En ese caso, va a estar conformada también por una capa fibrosa y por una capa sinovial interna, que va a ser doble y que va a presentar, como se muestra en este esquema, lo que es una zona donde sus extremos van a estar contactando y se denomina mesotendón. Como vemos acá, una bolsa que se empieza, digamos, por su presión a cubrir toda la superficie de ese tendón y a transformarse en una vaina, y sus extremos empiezan a contactarse, como vemos en esta imagen, y forman el mesotendón. El mesotendón es el sitio por donde contactan y donde va a ingresar, donde contactan esos extremos de esa vaina y donde van a ingresar los vasos y los nervios hacia el tendón. A ver, Damián, sí. ahí preguntan dónde se encuentran las vainas. Ahora después vemos que hay algunos esquemas acá más adelante que muestran bolsas y vainas. Eh, Como les venía diciendo, el mesotendón es el punto de ingreso, en el caso, digamos, de estos tendones que se encuentran envueltos por estas vainas, de vasos y de nervios. Cabe remarcar que la irrigación de los tendones es mucho menor que la del tejido muscular de los músculos. Por eso, digamos, su coloración blanquecina, además por su estructura, digamos, de tejido conectivo, y ello es lo que produce que cuando se corta un tendón no produce sangrado, pero también dificulta lo que es su cicatrización. En el caso, digamos, de que esa vaina sinovial no solo envuelva a un solo tendón, sino que envuelva, por ejemplo, a dos, vamos a estar, o se van a estar formando dos mesotendones, un mesotendón primario y otro secundario. Pues va a estar replegando esa vaina sinovial sobre dos tendones. Como les dije con anterioridad, las bolsas generalmente se van a estar interponiendo entre la superficie de un tendón y una eminencia ósea. Esas ya algunas las habíamos visto porque las habíamos visto cuando se interponían eh, entre los ligamentos y alguna eminencia ósea, como veremos más adelante también. Y en el caso de las vainas, como les mencioné anteriormente, todas las superficies están expuestas al roce. Y para protegerlo ese tendón, porque el tendón, a pesar de ser muy resistente a lo que es la tensión o la tracción durante la contracción muscular, no es resistente a lo que son las fricciones que pueden llegar a producirse sobre sus superficies, que pueden llegar a dañarlo o cortarlo directamente. A ello existen estas estructuras anexas o anexos musculares. En el caso, digamos, de que solamente, como dije anteriormente, contacte una superficie, se va a interponer una bolsa. Pero si toda la superficie del tendón puede estar en fricción o en contacto con otras eminencias o con otras estructuras, se va a generar lo que es una vaina sinovial que envuelve toda la superficie de ese tendón. Incluso se extiende a proximal y hacia distal de esas estructuras que lo pueden estar dañando. En este caso, como veremos más adelante, es un retináculo, que es un engrosamiento de una fascia. En la cara, digamos, que sería más dorsal. En la otra superficie va a estar contactando directamente con eh, un surco óseo o con la capa fibrosa de una articulación. Sitios generalmente donde lo vamos a encontrar estas vainas van a ser en esos canales, ¿sí?
o retináculos que luego veremos, que van a estar generalmente ubicados a nivel de carpo, tarso y en algunas regiones de los dedos. También cabe mencionar que ciertos tendones, como habíamos visto en la parte de osteología, sufren un espesamiento en algunas regiones. Bueno, acá no tengo esquemas, pero se forman lo que serían, digamos, los huesos, digamos, sesamoides, que luego, bueno, se terminan independizando, o sufren un ligero engrosamiento con depósito de tejido cartilaginoso, como por ejemplo ocurre a nivel del bíceps braquial en el equino. Como les mencionaba anteriormente, las bolsas sinoviales no solo las vamos a encontrar a nivel, digamos, de los músculos, sino que también tenemos bolsas sinoviales subcutáneas, es decir, que están debajo de la piel, y alguna eminencia ósea que pueda llegar a lesionarla. O bolsas también subfaciales, las cuales están dispuestas por debajo de las fascias, estructuras que ahora veremos, y bolsas sinoviales subligamentosas, como algunas de las que vimos, que eran las subligamentosas nucal, craneal y caudal, a nivel, digamos, de la porción funicular del ligamento de la nuca. Y también a nivel de la región de la cruz, que se interponía a esa porción funicular del ligamento de la nuca. En el caso, bueno, de las bolsas musculares, sinoviales musculares, por ejemplo, podemos mencionar la bolsa bicipital, que esa la habíamos visto algo ya en articulaciones, porque en algunas especies se comunicaba con la cápsula articular de la articulación humeral. También, bueno, tenemos una a nivel, digamos, del olecranon. También cuando veamos la parte del miembro pelviano, vamos a ver una a nivel, digamos, una bolsa ciática, a nivel de la escotadura ciática menor. Y así hay numerosas bolsas que iremos viendo en detalle cuando veamos la parte de los grupos musculares. En el caso de las membranas fibrosas, aquí, bueno, estas son láminas de tejidos conectivos, las cuales vamos a dividir en fascias y en retináculos. A su vez, a las fascias las vamos a dividir en superficiales y en profundas. Esas láminas de tejido conectivo pueden ser de un tejido conectivo laxo, con algunas fibras de tejido elástico, y mayor o menor cantidad de tejido adiposo. El tejido conectivo laxo, con abundante tejido adiposo, lo vamos a encontrar principalmente en lo que son las fascias superficiales, que estaban formando parte de lo que era la hipodermis, o el tejido subcutáneo que hemos visto. Estas fascias, a su vez, se dividen en láminas que se las denominan láminas superficiales y profundas, entre las cuales generalmente quedan los músculos, en el caso de las superficiales, de las fascias superficiales, los músculos cutáneos. Y a nivel de las fascias profundas, ya están formadas por una lámina de tejido conectivo más denso, de un color blanco, en el cual, digamos, su engrosamiento va a depender de acuerdo a las regiones, al igual que su nombre va a estar determinado de acuerdo a la región que ocupa. Así vamos a tener fascias del antebrazo, fascias de la pierna, fascias femoral, fascia crural, etc. En el caso de las fascias profundas, vamos a observar que desde ellas, de su superficie más profunda, se desprenden láminas que van a estar separando a los músculos. Pueden estar agrupando o sea, conteniendo un solo músculo o a varios músculos, en el cual esas láminas las vamos a denominar tabiques intermusculares y van a terminar insertándose en algunos puntos óseos. Estos tabiques musculares lo que hacen es generar o formar lo que son
compartimentos, a los cuales denominaremos celdas, en el cual los músculos o el músculo va a estar contenido y va a ser eficiente su acción. No se va a desplazar hacia alguno de los lados. Y su contracción va a ser más eficiente. En el caso de los retináculos, serían el engrosamiento de esas fascias a nivel, en este caso no de los vientres musculares, sino de los tendones, en esas regiones donde se necesita contener a esos tendones para hacer más eficiente su acción. Ese engrosamiento lo va a estar conteniendo y le va a estar generando un roce. Por eso ahí es donde se coloca, digamos, o se forma lo que es una vaina sinovial que lo va a estar protegiendo a ese tendón en el desliz de esa región, donde hay un surco y el cual es transformado luego por ese retináculo en un canal por donde atraviesa ese tendón. Que como les mencioné anteriormente, los vamos a encontrar a nivel del carpo, del tarso y de los dedos. Como les había dicho anteriormente, las fascias superficiales, bueno, acá lo vemos en mayor detalle, tenemos entonces el músculo, una fascia, digamos, profunda, que está en color verde, con los tabiques intermusculares, formando las celdas donde están contenidos los músculos, la fascia superficial en un color rojo, y luego el tegumento o la piel o la epidermis. En las fotos, digamos, de la izquierda, vemos, en el caso, digamos, de la que está arriba, vemos una fascia superficial, en el cual, digamos, tiene un tejido conectivo más laxo, es casi transparente, y en este caso, bueno, es a nivel de la región del carpo. Y luego tenemos en la imagen de abajo, de la izquierda, a nivel del metacarpo, una fascia que ya es profunda, en el cual tiene un tejido conectivo más denso y es de una coloración más blanquecina, no es tan transparente como la superficial. Aquí vemos, bueno, unos esquemas, mayor, digamos, detalle de lo que eran los retináculos, que eran esos engrosamientos de las fascias a nivel de los tendones, cuando se busca evitar, digamos, eh, que se salgan del lugar, o sea, de contenerlos en el lugar para hacer más eficiente su acción. Para ir finalizando, tenemos lo que son los músculos cutáneos, los cuales vamos a tener que son músculos muy delgados, o sea, los llamamos músculos cutáneos porque tienen pocas inserciones a nivel del esqueleto y están en extrema relación con la piel, generando así su acción de contracción, el movimiento de la piel y permitiéndole esto quitarse, en el caso de los animales domésticos, los insectos que pueden llegar a molestarlos. Son músculos muy delgados y que están contenidos generalmente en el desdoblamiento de la fascia superficial. Esas dos láminas que yo le había mencionado, que se podía dividir en una lámina superficial y otra profunda. En el caso del equino vamos a encontrarnos con músculos cutáneos de la cara, el músculo, digamos, cutáneo facial, el cual se va a originar en un rafe fibroso ventral, a nivel, digamos, ventral de la mandíbula, en el espacio intermandibular, y van a ascender sus fibras hacia dorso craneal, dorso rostral en este caso, perdón, para cubrir la porción caudolateral de la región de la cara. En el caso, digamos, del cutáneo cervical, lo vamos a encontrar a nivel ventral del cuello. Se va a originar desde cerca del manubrio del esternón, también desde un rafe ventral, y sus fibras van a ascender hacia dorso craneal por lateral del cuello.
También tenemos el músculo cutáneo homobraquial, el cual su punto de inserción en este caso va a ser a nivel de la espina de la escápula y va a estar cubriendo la región del hombro y del brazo. Partes de sus fibras pueden ir o extenderse hacia lo que es el cutáneo del tronco, el cual es el que está más desarrollado en los músculos cutáneos, que está cubriendo todo lo que es la superficie lateral del tórax y del abdomen, extendiéndose desde lo que es la cara medial del brazo hacia lo que es la región de la babilla, ubicándose en un pliegue cutáneo que habíamos visto en tegumento común, que era el pliegue de la babilla. El músculo cutáneo del tronco está más desarrollado en el caso del bovino y es el que forma el músculo que se vende o se comercializa como matarno. Hay alguien con el micrófono prendido. Bien. Como comparada en el caso del canino, podemos mencionar que no están, digamos, tan divididos como en el caso del equino, pero vamos a encontrarnos a nivel del cuello y de la cara con los músculos esfinterios superficiales del cuello, que, bueno, este también se encuentra todo a lo largo ventral del cuello y sus fibras van a ascender por lateral, y un profundo del cuello que estaría a nivel de la faringe, nivel faríngeo. Y el platisma, que es un músculo que está también a nivel del cuello, pero por dorsal. Se originan sus fibras y se dirigen hacia craneal y ventral, llegando, digamos, hasta la región lateral de la cara. Y en cuanto al músculo cutáneo del tronco, también, bueno, es extenso y se va a originar también desde medial del brazo hasta lo que es la región de la barbilla, cubriendo toda la porción lateral del tronco, o sea, del tórax y del abdomen. No sé si quedó alguna duda, si escribieron en alguna consulta ahí en el chat. No, ahí, bueno, lo de Paula que estaba consultando el tema de forma de cinto, ahí hacíamos referencia a los tendones. Recuerden que el tejido conectivo puede, digamos, tener forma, digamos, eh, según, digamos, la forma del músculo, se va a dividir en tendones o aponeurosis. Y a su vez el tendón ese de inserción, de origen, puede dividirse en dos formas. En forma acintada o de cinta y en forma funicular o de cordón. La aponeurosis es digamos, la forma de unión o de inserción de un músculo aplanado. Sí, en ese caso, Valentina dice, ¿no? Para en caso, digamos, de la descripción, tendríamos en cuenta todos los ítems que estuvimos viendo: el nombre, la forma, la situación o dirección, las relaciones, digamos, que tienen con las estructuras vecinas, bueno, la inserción, la acción, su estructura, la irrigación e inervación. Otra cosa que me quedó decir es que, bueno, para el estudio los dividiremos, digamos, por regiones, es decir, los músculos de la región, digamos, del tronco, de la región, digamos, de la cabeza y de los miembros torácico-pelvianos, y a su vez, en cada región lo agruparemos por sistemas neuromusculares. Como habíamos dicho antes, según, digamos, eh, un grupo de músculos que son inervados por un nervio. Esto es
para tener en cuenta después desde el punto de vista funcional, digamos, que a ustedes les sirva como una anatomía aplicada. Porque si se lesiona, digamos, un nervio, ustedes conociendo ese sistema neuromuscular, van a saber que inerva determinado músculo, por lo tanto se van a afectar esos músculos. Por ende, bueno, va a estar afectada algún movimiento. Puede ser o flexión o extensión, dependiendo, digamos, de cuál es la acción de ese grupo muscular. Ahí creo que ya le había respondido Facundo lo de las vainas. El lunes sí, hay un teórico, también breve como el de hoy, pero lo que vamos a ver es la otra parte de generalidades de la unidad 3, que es la parte de generalidades de neurología. Bueno, si no hay ninguna consulta o duda del tema, nos vemos, bueno, los de la comisión 2 en el teórico práctico y si no, nos estamos viendo en el próximo teórico. De nada, gracias a ustedes.